Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más nos encontramos en la casa de oración. Gracias al Señor, Él nos da la vida, la salud de seguir adelante. Así que bienvenidos todos, hermanos. Vamos a entrar en nuestra reflexión en esta hora de la noche. Va a ser breve, una media hora, y ya nos vamos a ir. Así los invito, hermano, a entrar conmigo en lección número 30. Hacer la voluntad de Dios, no cambiarla. Ese es lo que vamos a estar reflexionando sobre este tema hoy. Hacer la voluntad de Dios, no cambiarla. ¿Ya lo escribieron? ¿Cuál es el tema, hermano? No hay necesidad de escribirlo con ustedes lo graban bien rápido. Así con eso en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, los invito, hermanos, de ponerse de pie con la Biblia en la mano. Luego vamos a leer la Biblia y luego vamos a sentar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, soberano. Sí, Señor, tú eres soberano. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos. He aquí en esta hora de la noche de este día martes, tú nos has dado la vida, la salud, trabajo y todo lo que pudimos disfrutar este día. He aquí, Señor, llegó la hora de escuchar tu palabra. Antes de entrar en tu palabra, pido que cada corazón sea receptivo a tu palabra. De hecho, eso es lo que se va a tratar la reflexión en esta hora de la noche. Así que pedimos nuestro permiso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Mateo 7:21. Mateo 7:21 es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7:21. Cuando lo encuentren, favor de decir un amén para que sí lo leemos. Amén. Leemos la palabra de Dios en Mateo 7:21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pueden tomarse asiento, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, no cambiarla, ese es el tema. Sin duda alguna, todos hemos oído este versículo. Es muy famoso. Pero ¿quién se ha detenido a meditarlo? ¿Quién se ha detenido a meditar sus implicaciones? Muchos hemos citado este pasaje, hasta quizás a algún amigo o algún vecino, algún conocido le hemos citado esto. Pero ¿te has puesto a meditarlo? ¿Te has puesto a aplicarlo en tu vida personal? La palabra no todo, escuchen bien, la palabra no todo, estas dos palabras no todo, son dos palabras importantes. ¿Qué quiere decir aquí? La palabra no todo implica que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. El que no va a entrar y el que va a entrar en el reino de los cielos. O sea, aquí hay dos tipos de personas. Uno no va a entrar y hay otro que sí va a entrar. Porque escucha, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, hay personas que también van a entrar. Hay unos que no van a entrar en el reino de los cielos. Veamos primero la cualidad del que no va a entrar. El que no va a entrar es aquel que no hace la voluntad de Dios. Es aquel que Jesús menciona en la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador en Mateo 13? Casi la mayoría, todos, ¿verdad? Todos. Ya llegamos en ese tiempo cuando ustedes van a entender
¿Por qué cada vez que me subo acá y les pregunto, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuál es el tema de la semana pasada? ¿Cuáles los puntos de la semana pasada? ¿Cuál es el punto que vamos a estudiar aquí? No es porque me gusta fastidiarlos, ¿verdad? O molestarlos. Es que quiero ver si verdaderamente están entendiendo el mensaje de Dios. Escuchen lo que dice Mateo 13, 18 al 22. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús aclara en el versículo anterior de estos, en el versículo 15 del capítulo 13 de Mateo, que todos estos que no van a entrar tienen el corazón engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. La causa número uno, hermanos, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Es que tienen el corazón engrosado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Tener un corazón engrosado, hermanos. Yin anjobal, tosha mayal pitpi elo, o pitpi ele. Tener un corazón engrosado es la palabra pitpi, ya es duro. ¿Hay alguna otra palabra que alguien me puede ayudar ahí en Anjobal? Caupielo. El spisan. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que eso es posible? ¿Es posible, hermano? En nuestro tiempo, como en el tiempo de Jesús, en medio de su pueblo, no es de extrañarse que hay personas con el mismo corazón engrosado dentro de su iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús enseñó bien la palabra? ¿Qué creen? ¿Creen que Jesús enseñó bien cuando Él anduvo en el mundo? ¿Sus enseñanzas de Él eran correcto y perfecto? ¿Es el maestro de los maestros? ¿El príncipe de los pastores? ¿Y qué hizo su pueblo? Lo mataron. Así que el culpable no es el maestro. El culpable es el receptor. El culpable no es el que enseña. El culpable es el que recibe. Judas almorzó con Cristo, cenó con Cristo, quizás hasta comió desayuno con Cristo, durmió con Cristo.
Anduvo detrás de Cristo en todo el sentido de hablar. ¿Y qué pasó? Engañó. Por tener un corazón engrosado. Aunque el mensaje de Dios es bien explicado detalladamente, si el que lo escucha tiene un corazón engrosado, no se puede. Tienes que permitir que el mensaje de Dios penetre en tu corazón. Porque si llegas al templo los días domingos, los días martes, pero con el pensamiento lleno de cosas, de preocupaciones, lo único que vienes a hacer es perder tiempo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para terminar con nuestra reflexión de esta noche, escuchen estas palabras. Veamos la cualidad del que va a entrar, en el reino de los cielos. Mateo 13, 8 y 23. Mateo 13, versículo 8 y versículo 23. Vamos a brincar del 8 al 23. Escuche. Mateo 13, 8, versículo 8 y versículo 23. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que entra o que va a entrar en el reino, el que hace la voluntad de Dios. Porque la única manera que usted y yo podamos cumplir la voluntad de Dios es oyendo, hermanos, y entendiendo la palabra de Dios. Tus cualidades es dar fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Juan el Bautista dijo esto a los fariseos y a saduceos que venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pablo habla esto de los creyentes en Hechos 26, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? La fe sin obras es muerta en sí misma. Por esa razón todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que tenga oídos, oiga la palabra de Dios, hermanos. Solamente el que hace la voluntad de Dios puedes arrodillarte y tirarte allí y brincarte a hacer un remolino. Si no haces la voluntad de Dios, no vas a entrar. Y si no haces caso a la palabra de Dios, no vas a entrar.
De embalde te haces llamar cristiano. Puedes decir, ya acepté a Jesucristo, ya soy salvo, y te tiras en una cama y te olvidas de Dios. No es así. ¿Quién te ha dicho que así es tan fácil de entrar? Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque está fundada sobre la roca. Hermanos, si te fundas sobre la palabra de Dios, vengan tempestades, pruebas difíciles en tu vida, no vas a dejar la obra. Hasta mucho más te vas a agarrar en ella. Pero cuando tienes conocimiento de esto, pero cuando no tienes conocimiento de esto, hermano, con un soplo te caes. No necesitas un viento. No necesitas temblor para que te caes. El que no está fundado aquí, con solamente no le saludan, ya se fue. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra de Dios. Oramos. Padre bendito, tu palabra es nuestro fundamento. No enseñanzas de hombre, ni doctrinas de hombre. Tu palabra es nuestro alimento. En ella estamos confiados de lo que creemos y lo que practicamos. Y solamente en ella. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias por la palabra de Dios. Tiempo.